Hola a todos, bienvenidos a la sexta entrega del podcast favorito de toda la muchachada de acá de la universidad, La Teoría del ICAL, un espacio de conversación de ciencia, tecnología y divulgación de acá de la Universidad de La Serena. Y como siempre, me acompaña nuestro chico de las poesías, el terror de los tocomples, el único zurdo malo para la pelota, nuestro amigo Sergio Muñoz. Hola Lical, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Tremenda presentación. Pero por supuesto, siempre a la altura de mi compañero. Sí, y a pesar de que el viernes estuvimos jugando a la pelota, Sí. te mandaste tremendo autogolazo. Es que tú eras ya el arquero. Y de hecho por eso lo celebré. Y nadie me entendía, pero lo celebré por lo mismo. Porque era hacerte un gol a ti. Bien Lical, bien. Te anotaste con un pepazo. Por supuesto. Oye, y bueno, ya presentamos a Sergio. Pero ahora vamos a presentar a nuestro gran invitado, que es el gran Sergio Torres. ¡Un aplauso! Aplauso espontáneo. ¿Cómo Hola estás, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación, Lical. Un gusto nuevamente estar aquí compartiendo contigo y con el gran Sergio Muñoz también, que está ahí, que nos acompaña aquí y que yo soy el invitado, así que feliz de estar acá, pues muchas gracias. Qué bueno, Sergio. Siempre un gusto colaborar contigo. Ya, bueno, como oficina hemos colaborado varias veces ya. Es parte de la casa, Sergio. Exactamente. Y cuéntanos, Sergio, preséntate ante la comunidad. ¿Tú qué estudiaste? ¿De dónde eres? Cuéntanos. ¿A qué se dedica Sergio Torres? Una historia muy larga, ¿no? Ya muchos años han pasado. Bueno, yo de formación, yo estudié, bueno, para contar un poco Sí, desde el inicio, yo estudié... ¿Desde dónde parto? Ustedes me dicen de dónde parto. De donde quiera presentarse. Orígenes. Mira. ¿Dónde nació Sergio Torres? ¿Dónde nació? Desde los orígenes, tal cual, Lical. Mira, Lical. Yo nací en Coquimbo en el año 82, ya 41 años, vamos, ya 42 años, ya no podemos negar las canas también que ya reflejan la edad. En Coquimbo, por lo tanto, coquimbano de nacimiento. ¿De Coquimbo Unido? Y de Coquimbo Unido, por supuesto. Le está yendo bien a Coquimbo Unido. Puntero en este minuto, puntero en este minuto. Así mira, ojalá que cuando este capítulo salga podamos decir lo mismo. Así será, Lical, vamos que se puede. Sí. Entonces Coquimbano, y claro, a propósito de Coquimbo Unido, mi hermano también es fiel seguidor de Coquimbo, casi uno de los fundadores del Hueso Pirata. Del Hueso Pirata, por supuesto. Del Hueso Pirata. Y claro, esto tiene que ver, me quedé pensando con lo de los orígenes, porque yo estudié ahí en la escuela, en la ex D101, actual... ¿Qué es eso, Idea? Cardenal José María Caro. Ya. Eso queda en el llano, sí. En el llano, Lical. ¿Usted es del llano? Del llano. Sí, a la vuelta del estadio, por eso que mi hermano bien. Claro, mi hermano ahí, fiel seguidor. Yo me acuerdo que tenía los lienzos del Hueso Pirata ahí en el patio de la casa. En el antiguo estadio de Coquimbo. En el antiguo, cuando era de madera. Era una herradura. Y los camarines estaban en el codo sur, si no me equivoco. Exactamente, sí. Oye, Lical se maneja. Yo pensé que usted era de allá de... Es que por esas casualidades de la vida, mi abuelo vivía en los bloques del llano. Y cuando era chico lo iba a visitar y me acuerdo que estaba al lado del estadio. Mira, Coquimbano también. ¿Qué tal? Sí, pues entonces ahí estudié en la D101, que fue la básica, y después la media ya estudié en el colegio en el Andrés Bello, en el Andrés Bello Centro. Sí. Ahí estudié toda la educación media. Mira, Lical también es del Andrés Bello. Precisamente. Lical, tenemos cosas en común con Lical. Muchas coincidencias. Sí, porque grande ahí el Andrés Bello Centro. Y después ya de los 4 años de media entré aquí a la Universidad de La Serena para estudiar. Si yo soy de acá de sede de la Universidad de La Serena. Licenciatura en Física. Con mención en Astronomía. Y claro, cuando yo entré a estudiar... A ver, ¿uno estudia física? ¿Cómo es? ¿Uno estudia física para ser astrónomo? Para ser astrónomo uno puede estudiar, cualquier carrera afín a la ciencia dura, vamos a decir matemática, física, ya es un buen puntapié inicial para después seguir astronomía. Una buena base numérica. Una buena base. Entonces en mi caso, yo al principio quería estudiar astronomía. ¿sí? O sea, estaba ahí, siempre me llamó la atención la astronomía, pero astronomía no se daba acá, astronomía se daba en Santiago. Y claro, ahí había que tener recursos para ir a Santiago, entonces era mucho más costoso, pues, y en ese momento no estaban las condiciones. Entonces siempre recuerdo esto como anécdota. Estábamos ahí el día de las postulaciones, literalmente las postulaciones. Y en persona. En persona, cuando se inscribía así a puño y letra todo. Y
Y me acuerdo que fui a la U y con otra amiga que también quería estudiar astronomía, y ahí conocimos a quien es colega ahora, ¿cierto? Amigo, a Guillermo Damke. Claro. Guille, ¿cierto? Uh-huh. Y el Guille al día de las postulaciones nos dice, oye, se va a abrir astronomía acá al lado de La Serena. En ese minuto no había astronomía acá, por lo tanto yo me iba a inscribir en ingeniería, que era lo más afín. ¿Cómo se va a abrir astronomía? Sí, se va a abrir astronomía. Llegaron astrónomos nuevos acá a la universidad y se va a dar la posibilidad de tener esta carrera acá al lado. Y claro, esos astrónomos nuevos que habían llegado era Amelia Ramírez y Héctor Cuevas. Mira. Nuestro actual vicerrector de investigación. Exactamente. ¿A qué le debemos este podcast? Nuestro jefazo. El gran jefe. Entonces, ellos fueron los impulsores de la carrera. Porque claro, ahí yo le hice caso al Guille en ese momento, con toda la credibilidad, pues se va a abrir astronomía. El Guille está diciendo, están llegando estos astrónomos nuevos que lo estábamos conociendo. Apostemos en esto. Y ahí, claro, pues me inscribí y había que ingresar por pedagogía en matemática y física más encima. Hacer un semestre en pedagogía en matemática y física, de ahí uno se cambiaba a la licenciatura y después ya seguía la licenciatura. Sergio, una consulta. ¿En ese momento te imaginabas cómo era astronomía y terminó siendo como te lo imaginabas o era muy distinto? Ay, qué buena pregunta, Licana, qué buena pregunta. Puede haber sido que uno tenía una imagen más romántica en ese minuto de la astronomía también, ¿eh? Como de observar el cielo, claro. Descubrir cosas, una cosa así. Exactamente, Licana, exactamente. Y después, claro, uno tiene el shock con los ramos más matemáticos, mucho más duros. Pero claro, a uno le gustaba la matemática, la física, entonces uno seguía y no había problema. Pero es verdad, se produce esa diferencia entre lo que es la expectativa y la realidad de los números duros. ¿Se fija? Sí, de hecho yo pensaba que, bueno, hasta cuando entré aquí a la universidad, que por ejemplo todas esas imágenes que se ven eran lo que ustedes realmente veían, pues, pero no ven eso, ¿no? Claro, ahí cambia un poco, porque hay uno, cuando está en el observatorio, si quiere tomar una imagen, por ejemplo, ocupa lo que son los filtros, entonces uno va viendo diferentes regiones de la luz. Es como un arco iris, y si uno tiene el arco iris ven diferentes colores, pero cuando uno pone un filtro, ve una región especial del arco iris. Y ahí recién uno mezclando esas regiones especiales del arco iris, recién ven colores. ¿Te fijas? Entonces entretenido como uno le puede poner color a la astronomía. Sergio, ¿y qué te llevó a la astronomía? En este caso a la física. ¿Qué te llevó a la astronomía? ¿Alguna película? ¿Algún familiar? Eso. ¿Algún profesor? A mí de chico siempre me gustó como cuando estaba en el colegio, en la básica, me gustaban las ciencias, como averiguar cómo se formaban las cosas. Ese como que siempre fue mi motivación. Y astronomía como que fue despertando el cómo saber cómo se formaban las galaxias, cómo evolucionaban las galaxias. Eso como en octavo, séptimo básico, ahí como que ya se gatilló. Ahí también recuerdo como anécdota que un computador por allá, que yo estaba en primero medio, tuvimos el primer computador. Y claro, con internet, con el modem, pues, antiguamente cuando se conectaban. Yo no le decía a la mamá que no contestara abajo. Porque sí. Claro, otro tiempo. ¿Y el sonido? El sonido, y uno levantaba, ¿qué está pasando? Y ahí como que empecé a averiguar más de astronomía. ¿Fijas? Entonces, séptimo, octavo, primero medio fue como. Y a mi papá también le gustaba harto la astronomía. Le gustaba harto la astronomía. Había un libro antiguo en mi casa de astronomía. Entonces, por ahí yo creo que va la fascinación. La fascinación por el cielo. Y una vez ya concluido el pregrado, ¿inmediatamente estudiaste un posgrado? ¿O trabajaste? ¿Cómo fue ese proceso de pasar del pregrado al posgrado o a ejercer? Sí, esa fue también una fase porque cuesta, no es fácil continuar con astronomía. Yo terminé acá la licenciatura y después estuve trabajando un tiempo. Un tiempo legal porque había que juntar plata, igual si uno se quería estudiar afuera, que mi sueño era siempre estudiar afuera. Las becas eran menos, no habían tantas becas como existen ahora, existen mucho mayor apoyo a poder realizar estudios doctorales, de magíster en el exterior con becas, incluso aquí mismo. Pero en ese minuto no era tan así, por lo tanto me puse a trabajar y juntar plata. Entonces estuve como un año trabajando, junté algo de plata para poder después irme para afuera. Y ahí postulé 2 veces. La primera vez postulé y no quedé. ¿Le fue mal? ¿Postuló mal o le fue mal? No, fue mal, parece. Yo creo que no fue. ¿Y en la segunda? Y en la segunda sí me fue bien. Bien, tolerancia a la frustración y mucha resiliencia y constancia disciplina y constancia, tal cual. Y ahí en la segunda vez me fue bien y ahí quedé aceptado en la Universidad de Sao Paulo. Brasil. Brasil. ¿Y jugó fútbol allá o no? ¿O era muy bueno? ¿O era muy bueno? ¿O daba vergüenza jugar? Jugué un partido nomás y después no fue más. Me imagino por qué.
Ay, puras estrellas, puro Ronaldinho. Hasta el más malo es Ronaldinho ya. Claro, yo decía, no, estoy haciendo el loco, así que no fui una sola vez. No más. ¿Y bien? ¿Bien Brasil? Brasil bien, fue una experiencia súper grata. Ya. Pero pura alegría, desde que yo llegué, imagínate, yo viajé de Coquimbo a Sao Paulo, vamos a decir así, Sao Paulo con todo lo que tiene, una ciudad gigante, enorme, con millones de habitantes, casi todo Chile, metido en Sao Paulo. Y la recepción de la gente fue súper buena. Yo no hablaba portugués, nada, inglés regular. ¿Se entiende el portuñol ahí o no? Yo al principio no entendía nada. Yo creo que yo hubo una semana que no hablé con nadie. Cuchariña, comida, tengo hambre. No usó la entonación ahí para darse a entender. Pero ahí, Lical, hay una palabra que dijiste tengo hambre. Y fome, que a veces yo decía... ¡Ay, qué fome! Pero fome es hambre ya, pues. Entonces la primera semana, ¡ay, qué fome! Como que no entiendo qué fome. Y la gente me miraba, pero si comiste recién, así como... ¿Qué fome? ¿Cachai? Entonces hay palabras así como que son significan otra cosa totalmente... ¿Llegó con acento así brasileño? No. Como Zamorano. Como Zamorano. Llegó hablando en portugués. Y después se fue a Francia, me dicen, por acá por interno. Claro, ahí lo que hicimos fue una cotutela que se llama. Entonces la Universidad de Sao Paulo había un convenio para hacer doctorados con otra universidad. Ajá. Entonces tuvimos la posibilidad de hacer una cotutela con Marsella, con la Universidad de Aix-Marseille. Por lo tanto, permitió viajar un montón a Francia y tener el diploma por las dos universidades, por la Universidad de Sao Paulo, el diploma de doctor después, y por la Universidad de Aix-Marseille. Entonces fue una buena experiencia, cansadora sí, porque... ¿Cuánto tiempo fue todo este proceso? Esto en total fueron 4 años. Entonces yo debo haber estado en Brasil, Lical, como 3 años y 1 año en Francia. Pero, eso era justo la parte que iba a contar, no había mucho presupuesto para estadías en Francia. Entonces no alcanzaba para 3 meses. Pero sí había mucha plata para avión. Mira la cosa rara. Entonces iba 3 meses, me devolvía. Me quedaba 4 meses en Brasil, iba 3 meses a Francia, me devolvía. Entonces fue un tiempo de mucho viaje. Bonito igual, po. Bonito al principio, pero después ya... Muy cansador. Ya después... Y me imagino que, claro, ahí usted estaba estudiando un doctorado. Sí. Entre el estrés de pasar de un idioma a pasar de otro, el jet lag y todo eso, me imagino que fue un año sumamente agotador. Claro, fue súper cansador. Por ejemplo, algo que a mí ya después era tragicómico, donde uno se quedaba cuando iba a Francia, porque iba a veces por 2 meses y no había dónde quedarme, porque si habían amigos ya después no estaban, se habían ido. Claro. Y no estaba Airbnb, cosa que uno se quedase en un departamento más barato. Entonces un tiempo que me quedaba en un hostel, de esos que dividen los hostels donde el que llega, pues. Entonces, habitación compartida, el que llegaba, pues. ¿Te fijas? Estudiando en el bar del hostel, porque era el lugar donde había. Y después volví a Brasil y también, pues los amigos ya no estaban. Entonces, en el fondo, mi closet era la maleta, pues. Y no había más, pues. ¿Brasil o Francia? ¿Brasil o la Francia? Difícil pregunta. Son diferentes. Pero, por ejemplo, lo que más le gustó de Brasil y lo que más le gustó de Francia, para por último jugar ahí al empate. Era bien legal. Lo que más me gustó de Brasil, la gente, la alegría de la gente. Fiesta todo el día. Más que fiesta, Sergio, yo, por ejemplo, veía compañeros que a veces teníamos que estudiar 400 cosas para hacer, y uno decía, ay, estoy cansado, como que no quiero más. Y ellos se reían todo el tiempo. Y nunca voy a olvidar cuando, oye, pero ¿por qué estáis tan contentos? Y yo le preguntaba, ¿pero por qué voy a estar triste? Y eso eran las respuestas que todo el tiempo había. ¿Pero por qué voy a estar triste? Y bueno, la propia música brasilera lo dice, Sí. Cuando uno empieza a escuchar música brasilera, es alegría permanente. Entonces eso uno lo veía en la calle, la gente te ayudaba en la calle. Entonces eso lo encontré, pero maravilloso, como mágico de Brasil, que la alegría de la gente se irradia. Sí. Y en el caso de Francia, claro, toda la cultura que existe, todas las posibilidades también, eso también es súper rico en Francia, súper rico. ¿Y qué investigó ahí, Sergio? Cuando yo llegué a Brasil, empezamos a estudiar cómo se producen, cuando uno tiene 2 galaxias, estas chocan, y ese choque produce formación de estrellas, que a veces están fuera de la galaxia, pueden estar distantes, o sea, uno puede encontrar estrellas donde no debiese haber estrellas. Entonces eso nos dedicamos a hacer, porque yo cuando me fui a Brasil entré primero al magíster en la Universidad de Sao Paulo. Entonces al principio sacamos un paper que salió como rápido, como al primer año salió un paper, y de ahí mi supervisora me dijo, ¿sabes qué? Cámbiate al doctorado.
ahorramos vio potencial. Vio esperanza, vio la luz al final del túnel mi jefe en ese momento. Entonces ahí nos cambiamos al doctorado. Y en el doctorado ahí empezamos a estudiar la cinemática de las galaxias cuando están en grupos, ¿sí? Grupitos de 3, 4, 5 galaxias y cómo ellas van rotando. Y si el choque entre ellas modifica un poco la rotación de esas galaxias. Pero para entendernos, así como bien básico, ¿qué es una galaxia? O sea, ¿cuáles son los elementos necesarios para que algo sea denominado galaxia, por ejemplo? No, y la pregunta de está difícil la pregunta, Erika, vamos a intentar responder. Bueno, en una galaxia, los constituyentes de una galaxia son materia oscura, materia oscura. Anota, Sergio, siempre, nunca estoy anotando. Ya suena como extraño, materia oscura, gas, estrellas, polvo, y el gas en diferentes fases, gas frío, un gas un poco más tibio. Eso es lo que constituye una galaxia. Y ya para que sea galaxia como tal, se tiene que sustentar gravitacionalmente, es decir, que rote o que tenga cierto movimiento de las estrellas, entonces tiene que ser autogravitante. Y así ya tenemos una galaxia. ¿Te fijas? Entonces con eso ya formamos esto que son los ingredientes para los grupos. Después tenemos los grupos, se asocian a la galaxia y después hay cúmulos que son muchas más galaxias juntas. No sé si aclaré, Lical, o no la pregunta. Más o menos, o sea, entendiendo que la unidad básica, muy entre comillas, sería la galaxia, y usted estudia cómo estos distintos grupos se van relacionando y cómo... Exactamente. ¿Cómo se relacionan? Si se llevan bien, si se llevan mal. Exactamente, Ricardo. Me gustó eso, si se llevan bien o se llevan mal, porque imagínate, Sergio, que dos galaxias podríamos decir que se lleven mal. Van y chocan las dos. ¿Qué va a pasar con eso? En el caso nuestro, para que los que nos están escuchando ahí también se imaginen, nuestra galaxia igual va a chocar con otra, que es Andrómeda. Entonces también, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se fijan? Falta mucho para que pase eso, ¿eh? Falta mucho, no hay que estar preocupado de eso, pero va a pasar en algún momento. Si algo hemos aprendido con Sergio es que los tiempos de vida de una persona son un suspiro en los tiempos cósmicos del universo. Y... Eso quería preguntar, Sergio, porque ustedes estudian la interacción de las galaxias, la formación, ¿cierto? Pero mi tiempo de observación es minúsculo a los miles de millones de años que tiene una galaxia. ¿Cómo lo hacen ahí? Si ustedes miran, digamos, o sea, es mucho lo que ustedes miran en años humanos, digamos, pero para una galaxia es tan poquito. Entonces... Exactamente. Son diferentes fenómenos porque uno se puede imaginar el universo, ¿cierto? Como un globo, y que le pinta puntito al globo y después uno lo empieza a inflar. Como que todo se empieza a alejar, todo se empieza a expandir. Y los puntos, que serían los puntitos en el globo, se empiezan a alejar. ¿Sí? Entonces, en la medida que uno va estudiando puntos más lejanos, va viendo galaxias que están más cerca del origen del universo o las galaxias que están más cerca del universo. ¿Ya? Y así uno va entendiendo cómo va evolucionando el universo en función de la distancia. Entonces, ahí nos permite, por una parte, Sergio, ver cómo se van transformando las galaxias. ¿Ya? Y lo otro son las simulaciones. Aquí, en nuestra propia universidad, tenemos colegas que investigan a través de las simulaciones de galaxias, a través de modelar, ¿cierto? Modelar cómo la interacción, cómo surgen las primeras estructuras y cómo van evolucionando en el tiempo a través de código, de supercomputadores, podemos entender cómo evolucionan. Entonces las simulaciones fundamentales. ¿Cómo quedaste ahí? ¿Se entendió, Licala? No, sí. ¿No veo preocupado, Licala? No, porque siempre nos pasa lo mismo que con Sergio, como somos... nosotros venimos aquí solo a hacer preguntas y para que la audiencia que nos está escuchando sea la que entienda, porque a veces cuesta un poco procesar, sobre todo tantos datos, porque como usted comentaba, muchas veces nos han dicho astrónomos que trabajan cantidades gigantescas y enormes de datos para simular, para ver, responder quizás algunas preguntas que se hacen los propios astrónomos. Y bueno, aquí en Pauta tenemos que usted, el 2013, ganó un premio Scopus Chile. ¿Cómo fue esa experiencia y con qué investigación ganó ese premio? No, yo te tengo un dato legal. ¿Cuál? Cuenta. De hecho, aquí Sergio borró el correo donde le anunciaban el premio. ¿Cómo? ¿No se lo creyó? No, lo borró, de hecho. ¿Pero cómo, Sergio? Cuéntenos, ¿cómo? ¿Qué le pasó? Ay, esas cosas que pasan, Lical, que... Claro, yo estaba un día dentro de las cosas que uno hace y recibí un correo que decía has sido ganador del premio. Y cuando uno empieza a leer eso, uno de la desconfianza de inmediato dice no, spam, sí, spam. No, aquí me van a pedir una clave. Borré el correo, nunca más después supe el correo.
Me llamó una persona después de acá, Héctor García, el director de biblioteca. Recuerdo muy bien el momento, me llama y me dice, oiga, usted ha recibido un premio, están contactando a través de la universidad. Yo no entendía qué premio, así que dije, ok, voy a revisar. Tuve que ir a la carpeta de eliminados y empezar a buscar hasta que lo encontré. Y claro, pues había sido un premio que en ese momento lo entregaba la editorial Elsevier. Ya. Elsevier, muy conocida por Scopus. Y claro, era un reconocimiento que se hacía en dos categorías: investigadores y jóvenes investigadores por diferentes proyectos, adjudicación de proyectos y diferentes instancias. Yo al final nunca supe por qué me nominaron a mí, pero en el fondo había sido ganador del premio en la categoría jóvenes en ese tiempo, en el 2013, imagínense. Entonces, 15 años yo tenía, claro, como 21 años tenía. Como 14, 15 años. Joven aún. Bueno, joven aún. Y claro, había sido ganador del premio y fuimos a una ceremonia a Santiago y ahí recibimos el premio y un galardón que como era un reconocimiento, ¿cierto? Y un pequeño galardón que era súper bonito. De hecho, era como objeto artístico muy bonito. Fue hecho por un diseñador brasileño. Entonces, hace poco que ordené la oficina lo encontré y lo puse ahí porque se ve re bonito. Es como una escultura en miniatura. Pero fue, claro, ese reconocimiento que lo daban a investigadores jóvenes y a seniors. Entonces, por mí, re contento. Primera vez que alguien lo recibía de la U. Así que súper bien ahí poniendo el nombre de la U. Bien. Ahí, ¿Y su propio nombre, Sergio? También. Ahí no, feliz de haberlo recibido. El premio Scopus Chile, así se llama. Premio Scopus Chile. No sé si lo dieron después de nuevo. Y eso la tarea fue por... No, sí, por supuesto. De hecho, lo voy a investigar y yo lo voy a llevar a la respuesta. Pero antes de eso, preguntar... ¿Ese premio fue porque leyeron su investigación de posgrado o por algo por el estilo? Fue como, claro, como ellos lo daban como por potencialidad, como alguien que tenía potencial según la investigación. En ese minuto, yo había adjudicado un fondo de citinización y un proyecto de inserción academia de CONICET en ese momento. Y claro, parece que la adjudicación de esos proyectos como que fue lo que motivó la adjudicación del premio Lecán. Oiga, Sergio, ¿y un astrónomo en el día, en qué se puede desenvolver, digamos? Mira, Sergio, en estos días, claro, hay bastante complejidad. Porque hay hartos escenarios en los cuales uno se puede desenvolver ahora como astrónomo. Tenemos la academia, ¿cierto? Que es la universidad, trabajar haciendo investigación en la universidad. Tenemos los observatorios profesionales, ¿sí? Y aquí algo que hay que destacar, chiquillos, que acá tenemos un gran número de observatorios, ¿cierto? Sí, tenemos Tololo, Vera Rubin, Gemini, Las Campanas, ¿cierto? Está la ESO con la silla muy próximo también. Entonces son muchos lugares donde astrónomos se pueden desenvolver también. Y cada vez más, ¿cierto? Hay investigadores que se desenvuelven en el sector productivo, ¿ya? Porque la astronomía, que Mical recién lo dijo, ¿cierto? Gran volumen de datos, entonces hay muchas herramientas para resolver problemas que tienen gran volumen de datos. La minería, por ejemplo. El tráfico. Ahí tenemos un ejemplo emblemático acá al lado, ¿cierto? Emblemático, donde los códigos que permiten reconocer la forma de la galaxia se llevaron a reconocer la forma de los autos, camiones y todo lo que fluía por Balmaceda, un proyecto pero maravilloso que se ejecutó en la U. Entonces cada vez más se está ampliando un poco el campo, ¿cierto? Para la gente que se gradúa de doctorado en astronomía, ¿sí? Y es que ahí también hay que destacar que el campo de trabajo, ¿cierto? En las universidades también es competitivo, ¿sí? Chile, por tener todos los telescopios, es súper atractivo para astrónomos de todo el mundo. Entonces muchos astrónomos de todo el mundo vienen a trabajar a Chile porque pueden acceder a los mejores telescopios del mundo. Entonces es competitivo. No imposible, pero es competitivo. O sea, hay que ponerse las pilas y ponerse a estudiar y a intentar llegar a estar en esos observatorios. Como usted dice, hay competencia. Y bueno, yo no me imaginaba el tema del Big Data, porque como usted decía, manejan tantos datos. Uno cuando dice astrónomo al tiro dice cielo, observación, y que se puedan usar técnicas de astronomía para, por ejemplo, resolver temas de tráfico o volumen de datos, me parece sumamente interesante. ¿Nos puede contar un poco más del proyecto de recolección de autos? Sí, ese fue un proyecto que se ejecutó acá en la universidad, y el propósito del proyecto era justamente optimizar los tiempos de tránsito en el eje Balmaceda, si mal no recuerdo. Sí. Y claro, a través del reconocimiento, porque imagínense que en la astronomía uno intenta entender la forma de las galaxias, ¿ya? Una galaxia espiral. ¿Y qué es una galaxia espiral? Como recién vimos, ya sabemos que tiene una galaxia. Una espiral tiene forma de espiral, así de sencillo.
tenemos otras que parecen como unas lentejas, las galaxias lenticulares, tenemos otras que son las elípticas, que tienen forma como una pelota de rugby, ¿sí? Se la pueden imaginar. Claro. Por lo tanto, hay códigos en astronomía que están hechos para reconocer la forma de esas galaxias en imágenes gigantescas. Sí. Entonces, automáticamente reconocen a esta galaxia espiral, elíptica, espiral, lenticular, y así más reconocen. Entonces, lo que se hizo en ese proyecto, en ese minuto liderado por Guillermo Danke, fue reconocer, ¿cierto?, los autos utilizando el mismo código, o similares códigos, quiero decir, ¿no? También similares códigos. Entonces decir, este es un auto, este es una micro, este es un camión, y con eso contar. Entonces, mira, en tal horario hay más de este auto, o hay más de este tipo de transporte, y con eso poder optimizar los tiempos de viaje. Entonces son proyectos que tienen un enorme impacto social. Entonces es cuando decimos la universidad, ¿cómo impacta en la sociedad? A ratos para la astronomía puede ser difícil, porque uno puede decir, ¿cómo impacta en la vida diaria la astronomía? ¿Qué influencia tiene en la vida de la persona que está caminando en la calle ahora? Bueno, muchas, y ese es un ejemplo concreto. Cómo la astronomía puede ayudar a optimizar el tránsito en la calle, que en nuestra conurbación cada día es más complicado. Sí, tremendo. Sergio, y usted también es profe, o sea, hace clase también aquí en el departamento de astronomía, guía tesis también. El otro día estuvimos conversando con un par de chicos ahí en astronomía, tuvimos que pedirle permiso a usted para que diera el vamos ahí para que pudieran participar con nosotros. Ahí como profesor, es muy rajón ahí, es muy exigente. Muy exigente. Ay, Sergio, parten mucho y terminan poco. ¿Cómo es eso? Uy, qué terrible. No. Miren, ahí uno intenta entregar lo mejor que puede en el aula, porque uno de formación no es docente, ¿cierto? Uno se formó como licenciado en física, después como doctor, pero no tiene toda la especialidad para poder transmitir el saber de la mejor manera, para llegar a aprendizaje profundo. Entonces ahí uno intenta hacer lo mejor que puede, ¿no? Y claro, ¿no? Los chiquillos en los cursos, yo creo que lo disfrutan, ¿eh? Yo creo que ellos me han comentado, ¿cierto? Que a ratos hay cierta dificultad, en el pregrado sobre todo, pero lo disfrutan, ven que son pruebas en las que tienen que pensar mucho, ponerse en casos hipotéticos, suponer que pasa así. Entonces eso a ellos también los mueve a llegar a aprendizajes más profundos, ¿cierto? Ser críticos consigo mismo, que eso es lo que uno busca como profesor, ¿cierto? Y esto en el pregrado es súper importante, ¿eh? Súper importante, porque nuestras carreras después, el camino es que lleguen al posgrado. Entonces, si en el pregrado consiguen pensar críticamente, ¿cierto?, conseguir aprendizaje profundo, en el posgrado se hace más fácil. Y ahí en el posgrado, ¿cierto?, que eran los estudiantes que usted estaba contactando, Sergio Muñoz y Lical, ahí la situación es un poco más diferente, porque ellos ya meten las manos en la masa, meten las manos en datos y se envuelven mucho más, lo disfrutan. Entonces yo veo a los estudiantes que están siempre disfrutando la astronomía. Eso a uno lo pone feliz también. ¿Alguna tesis entrete? Claro, algo que a usted le haya llamado la atención y diga, uy, mira, por aquí ahí se vislumbra algo interesante. Mira, antes de eso, un comentario de un estudiante una vez que me pasó que me llamó la atención la respuesta que dio a estudiante que ahora está en el magíster, ¿cierto? Yo puse 2 imágenes partiendo de la clase, primer día de clase. Pongo presentación del curso y en una mitad del slide una imagen del telescopio espacial Hubble y la misma con el telescopio espacial James Webb. Bueno, James Webb es el último telescopio espacial que tenemos, ¿cierto? La joya de la corona. Y el Hubble Space Telescope, uno que ya lleva un tiempo. Y yo le pregunto a ellos, ¿qué ven en esta imagen? Para que me dijeran, vemos una imagen mejor y una imagen peor. O que me dijeran, vemos una nebulosa. Y este estudiante dice, veo desarrollo tecnológico. No me esperaba la respuesta. Pero claro, eso es lo que uno busca con los estudiantes, porque muevan el aprendizaje mucho más allá con un espíritu crítico importante. Entonces, con respecto a los otros, tesis que sean de interés, claro, en mi caso estudio los grupos de galaxias, cómo las galaxias chocan. Entonces, claro, ahora estamos estudiando una muestra bien particular de grupos, que son grupos de galaxias, 3, 4, 5 galaxias, pero donde todas forman muchas estrellas. Entonces, la idea es entender por qué hay grupos dominados por galaxias que forman muchas estrellas. ¿Es típico o no es típico? Y cómo eso es importante para el entendimiento de cómo las galaxias apagan la formación de estrellas. Entonces, es una etapa previa, una etapa posterior. Entonces, en eso estamos en estos últimos tiempos trabajando. ¿Y esperan encontrar respuestas pronto o depende de mientras más datos se vayan encontrando? ¿O cómo responderían a eso? Claro, eso ahí mientras más datos uno puede tener respuestas más robustas legales. Pero ahí
Buena pregunta, Lical, porque aquí no podemos perder el foco en dos cosas, que la astronomía a ratos como que se puede, más que perder el foco, no hay que perder la sensibilidad, Lical. A veces uno tiene muchos datos y mientras más datos tiene, más robustas pueden ser tus conclusiones, pero a ratos se pierde la sensibilidad de observar el objeto, de ver lo que está pasando ahí, de intentar entender los casos. Por lo tanto, Lical, buen punto, buena pregunta. Siempre hay que encontrar este equilibrio dentro de un buen volumen de datos para sacar conclusiones estadísticamente significativas, pero al mismo tiempo no perder de vista lo que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces es esa conjugación de mundos lo que tiene que generar una buena sensibilidad para el astrónomo. O si no, a veces se cae en el mundo de la estadística sin entender el fenómeno físico. Y ahí está un problema. Como investigador, yo quiero entrar en el tema de generar ciencia. ¿Se puede vivir generando ciencia, Sergio? ¿Cómo uno se podría financiar o cómo nuestras investigaciones se podrían financiar? Sí, hay mucho. Ahora en Chile hay bastante financiamiento para hacer la investigación. Eso hay que ser bien enfático. Cada vez desde el Ministerio de Ciencia hay más recursos y la vía más tradicional, ¿cierto? Es una vía que se llama Fondesit. Que Fondesit permite financiar los proyectos de investigación de los académicos en la universidad. Entonces eso permite dinero para viajar, para tesistas. Es competitivo, es extremadamente competitivo. En astronomía es súper difícil, pero existe, ¿te fijas? Y hay otros fondos en astronomía, porque algo importante que sepan ahí las personas que nos están viendo en este instante es que los observatorios, por estar en Chile, también hay ciertos proyectos donde se inyecta dinero para apoyar proyectos para el desarrollo de la astronomía. Entonces existe el fondo ALMA, existe el fondo ESO, Comité Mixto, existe el fondo Gemini, y ahora último uno que se llama Vera Rubin, por el observatorio que se está construyendo aquí a 2 horas de nosotros. Entonces existe bastante financiamiento para poder apoyar la investigación en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la astronomía. La astronomía es como bien particular, porque imagínate, Lical y Sergio, tenemos acceso a los telescopios, lo que ya es un costo. Si no todos acceden al telescopio, gente que pueda estar, por ejemplo, en Brasil, quizás no puede acceder a ciertos telescopios, o gente que está en Argentina no puede acceder. Nosotros sí tenemos el acceso. Y eso, más todos los proyectos que les he nombrado recién, nos convierten en un buen país para la astronomía. Para desarrollar la astronomía. Sí, ¿por qué le preguntaba eso, Sergio? Porque como universidad también nos adjudicamos un proyecto, y ahí Lical puede profundizar un poquito más sobre el tema de ciencia abierta. Sí, que gracias a Amanda, que siempre nosotros le agradecemos, porque ella es la que guioniza todos estos capítulos y es la que investiga y todo esto. Entonces nos enteramos que se adjudicó un proyecto de ciencia abierta, y si nos podría comentar qué es el concepto de ciencia abierta y qué beneficios tiene para la comunidad en general. Sí, es un bonito punto también, Lical, porque la universidad adjudicó un proyecto que se llama INES Ciencia Abierta. Son proyectos de innovación en educación superior, en este caso financiado por el Ministerio de Ciencia, si no estoy engañado. Entonces, la idea es que las universidades fortalezcan sus políticas, fortalezcan sus mecanismos internos para promover, ¿cierto?, la ciencia abierta. Y en síntesis, la ciencia abierta consiste en que la ciencia esté disponible para todos, el conocimiento esté disponible para todos, ¿ya? Disponibilizando, por ejemplo, los artículos que se publican por nuestros académicos, ¿cierto? Nuestros colegas, nosotros mismos, toda la comunidad, estén disponibles para cualquier persona y los pueda bajar, los pueda leer, pueda tener acceso a ellos. También permite que los datos, ¿cierto, Lical? Imagínate, Lical, que tú estás investigando sobre una galaxia en particular. La ciencia abierta también busca que los datos que tú usaste, Lical, para investigar tal galaxia queden disponibles. ¿Y le sirvan a otro investigador? Y le sirvan a otro investigador, porque la ciencia, Lical, debe ser reproducible. Lo que yo hago después debe ser hecho de la misma manera si los datos están disponibles. ¿Te fijas? Debe ser, si yo investigo algo, tengo que entregar toda la información para verificar que eso sea reproducible. ¿Te fijas? Entonces, eso es súper importante de considerar. Entonces, la ciencia abierta busca todo esto, que esto esté disponible, que los datos estén disponibles y que el conocimiento esté asequible para todos. Eso es lo que busca Lical. Bueno, me parece fantástico, porque de hecho siento que puede tener de alguna u otra forma vínculo con lo que hacemos nosotros, Sergio. Sergio Muñoz, que es el tema de la divulgación. ¿Has tenido acercamiento con la divulgación, Sergio? Sí, Lical, absolutamente. Hemos colaborado
con la oficina. ¿Tenemos fotos por ahí o no? A ver. Sí, no. Sí. Mira, a ver. Bueno, muy atenta a nuestra Yaritza, nuestra sí, ahí la maestra controladora de este podcast, y que sin ella no sería posible. Mira, cuando era director de investigación y desarrollo de la Unión, ¿bien esa experiencia como director? Bien. Sí, súper bien. Fue un tiempo muy entretenido. Fue en pandemia, sí, ahí hubo intensidad, pero fue muy entretenido. Distinto. Distinto. Sí, la pandemia que nos afectó a todos. Bueno, que por suerte ya vamos saliendo ya. Ahí dando a conocer las labores de investigación. Mira, la investigación es fundamental, genera pensamiento crítico, por lo tanto, los recursos tienen que existir. Claro, un tema de recursos, lo que sí, hablábamos recién. Sí. Entonces, en comparación, por ejemplo, cuando nos comentabas que cuando tú empezaste a estudiar tu pregrado y pensando en el posgrado, ¿ha cambiado mucho el panorama respecto a la financiación entonces? Claro, hay más recursos ahora, sí hay más becas, LICAL, entonces eso es bueno para que más personas se puedan graduar. Y por eso es tan importante, digamos, que si los fondos, los recursos son públicos, digamos, es importante poder también hacer algún tipo de retribución hacia la sociedad también. Exactamente. Una cuestión ética, digamos. Totalmente, y ahí hay dos aspectos con la ciencia abierta que hay que considerar. Hay dos aspectos que a mi juicio hay que tener súper claro. Primero, el conocimiento, si un ciudadano quiere conocer algo en particular, el artículo científico va a estar disponible, claro, pero va a estar en un lenguaje que no es el más amigable para él. Y ahí oficinas como esta, ¿cierto? Donde tenemos a LICAL y a todo el equipo, ¿cierto? Grande LICAL, cumplen un rol fundamental en llevar el conocimiento de una manera más amigable, adecuada, familiar, ¿cierto? A toda la ciudadanía. Entonces es llevar ese lenguaje más complejo del texto académico a un lenguaje más amigable, que pueda ser recibido por niños, y ahí ustedes juegan un rol fundamental. ¿Se fijan? Entonces es el primer punto que vale la pena destacar. Y el segundo es que el concepto se llama ciencia abierta, que puede ser bastante tentador de verlo como algo que, es abierta, es fácil, está accesible para todos, pero eso también tiene costos. Tiene costos porque esto LICAL es súper importante, porque cuando los investigadores generan sus artículos científicos, los envían a ciertas revistas, ¿ya? Y eso tiene un costo. Claro. Entonces, si el artículo es publicado, por ejemplo, vamos a investigar la nube de Magallanes, una galaxia que la vemos de acá del Valle del Elqui sin problema. Vamos a investigar tal propiedad de la nube de Magallanes. Investigamos, sacamos nuestras conclusiones, escribimos el artículo, lo enviamos a una revista. Eso es revisado por un experto, nos dice, ok, todo bien, el artículo puede ser publicado. Ahí, el artículo, bajo el concepto de ciencia abierta, el artículo es disponible, lo puede ver cualquiera en su casa, ustedes lo pueden difundir, pero el investigador tiene que pagar para que se publique, y los costos son altos. Entonces la ciencia abierta, entre comillas, es un enorme beneficio, pero tiene un costo. Tiene costo en LICAL, y no es barato. ¿Ya? No es barato y toca pagar bastante a veces. Es que eso justamente le iba a preguntar, Sergio, porque ya a través de la divulgación la ciudadanía se ve beneficiada, digamos, con la ciencia abierta, porque puedo tener acceso a conocimiento, investigación, ciertos datos que me pueden interesar también, pero ¿y para el investigador cuáles son los beneficios entonces? Esa es la gran pregunta, Sergio Muñoz. Esa es la gran pregunta. Hay beneficios que se difunde más rápido, ¿sí? Se difunde más rápido porque imagínate, Sergio Muñoz, la siguiente situación hipotética, no quiero decir que pasa aquí, pero hipotética. En revistas de arte, antes que no eran de acceso abierto, ¿sí? Tú tenías que esperar, si no estabas suscrito a la revista, no podías ver el artículo. No podías. Entonces imagínate que estábamos en una universidad hipotética donde no pagábamos la suscripción a una revista. Un colega publicaba en Estados Unidos. Nosotros no podíamos ver la publicación. Y es un problema porque impide avanzar en el conocimiento. La ciencia abierta ahora no. Los artículos quedan disponibles. Puedo verlos de inmediato. Pero tiene un costo. Y un costo que no es menor. ¿Te fijas? Entonces ahí hay que cautelar eso. Siempre el mensaje es cautelar eso de la ciencia abierta tiene su costo. Si promovamos la ciencia abierta, adelante. ¿Ya? Pero considerando aquello. Legal, importante. No, sí, para mí es importantísimo que todo lo que se investigue, la gente idealmente tenga acceso a ello.
Y si el lenguaje es muy complejo, ahí puede pasar por algún divulgador, no diré quién, podemos ser nosotros, no lo sé, que claro, que acerque ese conocimiento generado por la institución, por el experto, para que llegue a toda la ciudadanía. Sergio, una preguntita. Nosotros tenemos una sección que se llama ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Tú como astrónomo, como físico, debes saber que no se puede viajar al pasado. Pero en el caso hipotético, que pudieses viajar al pasado y te pudieses dar un consejo a ti mismo, ¿qué consejo te darías? ¡Ay, qué buena pregunta! Ese Sergio que estaba escuchando a Guillermo Danque. Estudia... El que estaba ayudando a su hermano a pintar lienzos de Coquimbo Unido. Exacto. ¡Ay, qué buena pregunta! A ese Sergio que iba al estadio Sánchez Rumoroso, pero de madera, digamos. Qué buena pregunta, ese Sergio del pasado. Disfrutar los tiempos. Sí. Cuando uno ya le van saliendo más canas, ve que la importancia es disfrutar los tiempos, disfrutar los momentos, al rato uno, y en la propia vorágine de la vida de estudiante de doctorado, uno está tan ensimismado a veces con avanzar, que deja de disfrutar algunos momentos, y eso no debería pasar. ¿Te fijas? Entonces son esos momentos que mira, Licar, me hiciste ya pensar mucho, Licar, ya me hiciste pensar mucho, que es algo que a veces uno saca de conclusiones. Cuando uno quiere estudiar, quiere hacer un posgrado, siempre piensa en esto de irse al mejor lugar del mundo, al lugar que le permitiese tener todas las herramientas. Y claro, cuando uno va con el tiempo ¿vale la pena todo ese tiempo que dejo de estar con los seres que quiero por ese objetivo? Y eso es como que algo que uno después saca de conclusión. ¿Valió la pena todo ese tiempo que dejé de estar con los míos por alcanzar mis objetivos académicos personales? Y eso es algo que, como invitar siempre a reflexionar a los estudiantes de posgrado. Es ponderar eso. A veces el mejor lugar del mundo puede estar tan cerca tuyo, con tu familia y también con la academia, que algo para pensar y reflexionar. Claro, darle a todo en su justa medida, no tener tanto exceso y, como usted dice, aprovechar los tiempos, los momentos, atesorarlos, guardarlos. Ahora que tenemos celular, sacar fotos y, bueno, de vez en cuando mirarlas. Yo vengo al tiro, voy a la bodega, como siempre, vengo en un segundo. ¿En qué va ahora? ¿En qué va? ¿En escalera, ascensor? ¿En qué va? Voy como un gusano, deslizándome. Sergio, entretiene, baila o haz algo. Vale. Vengo al tiro. Sergio, entonces, usted cuando decía buscar el mejor lugar, pero en la astronomía el mejor lugar es La Serena, digamos, ¿no? Sergio, eso es súper parado, que cuando yo llegué a Brasil, lo primero que me dijeron, ¿y por qué vienes para acá si ya están los telescopios? Claro. Pero acá no había posibilidades de beca. ¿Te fijas? Sí. Y allá en Brasil tuve beca brasilera. Entonces era como raro, como me tengo que ir del lugar donde quiero estar porque no tengo las condiciones. ¿Te fijas? Por buscar los sueños propios, claro, uno termina en otro lugar. ¿Te fijas? Pero eso ahora que Licar me preguntó me hizo pensar mucho más. Y claro, uno siempre está con eso y uno escucha a los estudiantes. No, me quiero ir al mejor lugar. Está bien, pero pondere eso con los tiempos, con los suyos, porque los suyos a veces dejan de estar. Sí. Y eso después se siente la falta. Gran reflexión, muy, muy profunda. De hecho, estamos intensos, Licar, sí, me dejo un nudo. No, está bien, estimado. Yo lo aprecio y respeto y comparto mucha de su observación. De hecho, si pudiese viajar, quizás también le diría algo así al joven Licar, el Licar pequeño, Licar cachorro. Sergio, le tengo un presente para que lo pueda abrir y lo muestre en cámara. Sí. Espero que le guste el color. Por acompañarnos en esta primera temporada. ¡Qué bonito el color! ¡Qué bonito el color! Es de Chile, Es de Chile. Sí. Granate, digamos. No. Tenemos otro color por si quiere cambiar. Está muy bonito, se pasaron, me voy muy contento. Allá, a ver, Sergio, allá. Ahí, a la cámara. Súper bonito. De verdad, muy agradecido con esto. Lo vamos a usar, pero si no me lo quitan mi hijo, lo voy a usar. Bueno, su regalo, usted puede disponer de él para lo que quiera. Y gracias, agradecerle, Sergio, por esta visita, por conversar con nosotros sobre su vida, sobre astronomía, sobre ciencia abierta, sobre divulgación, un popurrí de cosas que espero que nuestros auditores y los que también nos ven hayan disfrutado de este 6º capítulo de la teoría Licar. Unas palabras, Sergio, al cierre. Muy agradecido por la invitación. Primero que todo, estos espacios son fundamentales para que también... Yo siento también que a rato los académicos son vistos como de lejos por la comunidad, y no, pues si son personas que obtienen sus doctorados
para hacer lo que quieren, ¿no? Eso es algo que también siempre le digo a los estudiantes. Los posgrados no te dan ningún estatus social diferente. La gente que cree que un doctorado te hace una persona diferente, totalmente equivocado. Son herramientas para poder hacer la investigación que uno necesita. Y estos espacios permiten esta conversación con Lical, con Sergio Muñoz, con todas las personas que nos escuchan, llevar el conocimiento a veces más complejo en términos más simples y ver que esta cercanía que se tiene que dar, o si no la ciencia queda donde no debe. Sí, no, es que a veces se siente al científico o no sé, al doctor con bata, digamos, haciendo experimentos que a veces se da, digamos, pero no. Pero detrás de todos esos científicos también hay personas que tienen su propio... No le preguntamos de los hobbies, Sergio. ¿Qué hobby tiene? Pucha, Sergio Muñoz. Andaba en bicicleta antes. Ya. Pero después, claro, con mis criaturas más pequeñas, con mis niños pequeños, con mis niños más pequeños, claro, el tiempo empieza a escasear, pero andar en bicicleta, uno busca hobbies con ellos, ¿no? También salir a caminar, estamos explorando diferentes lugares, fascinados, buscando bichos que les gustan. Tienen ahí admiradores también acá dentro de la U, mis niños también. Sí, por ahí el gran entomólogo. El Jaime Pizarro. El gran Jaime Pizarro. Quizás lo traemos, Quizás lo traemos. Notable, sería notable. Eso, bueno, muchas gracias por vernos. Sergio, vaya a andar en bicicleta. Sergio, vamos de ahí a tomar un cafecito al centro. Y agradecemos su sintonía en este 6º capítulo de la teoría del Lical. Ay, que me trago. Nos siguen en redes sociales, por favor. Instagram, suscríbanse al canal de YouTube, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de estos conversatorios, podcasts que tenemos, ¿cierto? Charlas a veces que tenemos también por nuestro canal de YouTube. Síganos en redes sociales, en Instagram sobre todo, donde estamos subiendo un montón de contenido para toda la familia, digamos, para acercar la ciencia que se genera en la región de Coquimbo para la gente de la región de Coquimbo. Así que les invitamos a que nos puedan seguir, suscríbanse y nos vemos en una próxima edición de este podcast, La Teoría del Lical. Eso, muchas gracias. Divulga ULS, no se olviden. Muchas gracias. Chao, chao.